Hola, hola a todos, todas. A ver, veo que está entrando gente a la reunión. Eh, Ya, vengo al tiro. Ya. Bien, bien. Creo que ya podemos ir, como dicen, se va desgranando un poco el choclo, en el sentido de que somos menos, y lo que es natural, que ocurra además, siempre ocurre, respecto de la primera clase, ¿ya? Van quedando los que tienen paciencia o pasión, una de las dos. Y voy a tratar de evitar en esta sesión de hoy, en lo posible, ser demasiado reiterativo respecto a cosas ya dichas, ¿ya? Porque estuve tratando de armar como la presentación y me di cuenta que en esta quinta sesión, que es un poco sobre el concepto de la crítica, inevitablemente se duplican algunas cosas con lo que fue la clase pasada, que es el concepto de genealogía, porque la genealogía es la base de la idea de crítica, sobre todo tal como Foucault la hereda y la recrea a partir de la genealogía de la moral en Nietzsche, ¿ya? Recordemos que la genealogía de la moral lo que busca, lo que procura es liberarnos de la sedimentación moral, y digo sedimentación deliberadamente, es decir, cómo la moral se va como sedimentando en nuestra subjetividad, ¿ya? Y condicionándonos, la moral judeocristiana con lo que Nietzsche había planteado y que la clase pasada yo expuse sobre todas sus astucias de dominación en esta idea de la moral del rebaño, es decir, en esta idea de mantener una cierta subjetividad uniforme y a la vez subordinada, el concepto de sujeto en su doble acepción, como persona, digamos, como agente, pero también al revés, el sujeto como asujetado, como sujeto a, ¿ya? Es interesante que la misma palabra pueda connotar dos cosas que están casi en contraste o en oposición, porque la idea de sujeto, por lo menos la idea moderna de sujeto, el sujeto autónomo, supone precisamente autonomía, agencia, acción, empoderamiento, ¿ya? Y la idea, y la otra acepción de sujeto es estar sujeto a, ¿ya? Estar tomado por otra cosa, estar asujetado. Lo interesante y lo que hace de la genealogía un método crítico es que va más allá, digamos, de la curiosidad arqueológica por desmontar la moral cristiana, que a lo mejor a esta altura de la vida un poco ya es algo como por todos conocido, ¿ya? Este desmontaje de la moral cristiana, pero lo interesante de la genealogía como crítica es el hecho de que se expanda hacia otras áreas, ¿ya? Son esas filiaciones o esos eslabonamientos que la crítica puede ir tejiendo a partir de la genealogía de la moral, ¿ya? En la clase pasada lo tratamos de ejemplificar con Foucault y cómo Foucault lo toma, ¿ya? Y cómo Foucault lo ejerce en otros campos, sobre todo en el campo del nacimiento de las prisiones y todo el orden jurídico, pero después lo usa también incluso para el mundo de la productividad laboral, el mundo del trabajo. En primer lugar, en el caso específico de Nietzsche, la primera
filiación, o el primer salto que hace, es de la moral a la metafísica, en el campo estrictamente filosófico o especulativo, ¿ya? Es decir, la crítica que le hace a la moral es una crítica que después se desplaza a la crítica a la metafísica. Este puente se lo permite sobre todo la última parte de la genealogía de la moral, titulada, el último capítulo, El ideal ascético. Porque el ideal ascético es a la vez moral y epistemológico. Es la idea de un ideal, es decir, un trascendental, algo que está más allá de nosotros, ¿ya? Que se nos impone como norma, como orientación normativa, en este caso el Dios bueno, ¿ya? Y el Dios bueno y el pastor o el sacerdote que se autoprescribe el poder de interpretarlo para todos. ¿Mm? Y, pero por otro lado, digamos, el ideal ascético también tiene que ver con esta idea del ideal como en el sentido platónico de la palabra, de las esencias platónicas. Es decir, aquel mundo de las ideas, suprasensible, trascendente, esencial, perenne, inconmovible, ¿ya? Que en la medida que el filósofo se remonta de esta especie de distorsión de las apariencias, de este sesgo de habitar un cuerpo que de alguna manera está preso en la sensibilidad, hacia un mundo esencial, hacia un mundo ideal, le permite ir conociendo la verdad, es decir, conociendo las cosas a ciencia cierta, ¿ya? Entonces, la base de la metafísica está, por supuesto, puesta allí, en este esencialismo platónico, y desde allí, según Nietzsche, digamos, el platonismo o la metafísica platónica va a ordenar y dominar toda la filosofía occidental, ¿ya? Hasta el idealismo moderno, incluso hasta Hegel, ¿ya? Hegel en el caso de un espíritu absoluto que a través de la historia se va conociendo a sí mismo. No vamos a entrar en detalle con la metafísica hegeliana o con el idealismo hegeliano, pero es esta idea, digamos, de categorías que nos trascienden. En el caso de Kant hay un esfuerzo serio por ver cómo jugar con esto, ¿ya? Sobre todo con los juicios sintéticos. Tampoco vamos a entrar. Pero lo que sí importa es esto, es cómo en Nietzsche, ¿ya? A partir de la noción de ideal, que empieza siendo una noción moral, después se remonta a un fundamento metafísico que hace que toda la fuente de conocimiento esté puesta en una especie de trascendental. ¿Por qué a Nietzsche le molesta la metafísica? O sea, ¿por qué es una crítica de la metafísica? Ejerce una crítica... ¡Ay, qué ruido! Loreto Silva está haciendo ruido. Si pueden apagar los micrófonos. Perdón, perdón. Ya, Apago enseguida, disculpe. ya, hostia, estaba cortando zanahoria. Ya. ¿Por qué, digamos, esta resistencia a la metafísica o al conocimiento trascendental? Porque para Nietzsche, de manera casi natural en su sesgo vitalista o en esta filosofía vitalista que tiene, y además inmanentista, ¿ya? El conocimiento se construye desde la experiencia vital, ¿ya? O sea, es como antimetafísico. Y además no hay un conocimiento universal válido para todos, sino también está esta voluntad, ¿no es cierto?, por conocer desde una perspectiva. Está el perspectivismo. Entonces está en la valoración de la experiencia como fuente de conocimiento, ¿ya? En el sentido vital de la palabra, no la experiencia en el sentido kantiano, digamos, o en el sentido de los empiristas ingleses, de la empiria, sino en el sentido más como de vivir la vida como productora, como fuente productora de conocimiento. Y está también esto de tener miradas singulares, ¿ya? Como forma de conocer y a la vez producir conocimiento. Entonces, por eso el embate contra la metafísica, por eso también la genealogía se usa contra la metafísica. Esa es una primera extensión de la crítica de la moral a la crítica de la metafísica. Una segunda extensión de la crítica, ¿ya? Que nos va a ocupar bastante hoy día, porque es aquella de la cual se hace cargo sobre todo la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, y el libro emblemático, o por lo menos el primer capítulo, la dialéctica de la ilustración, ya de Horkheimer y Adorno, que estaba ahí en la bibliografía para consulta, es la crítica de la ratio moderna. ¿Ya? La palabra ratio es una palabra latina, R-A-T-I-O, que significa razón, pero al mismo tiempo la ratio ha ido cobrando una acepción específica de la razón. ¿Ya? La ratio, más que razón, tiene que ver con la razón conmensurable, con la ratio como
en el otro sentido de la palabra, como proporción, como medida, ¿ya? Entonces, es la razón en cuanto a razón conmensurable, en cuanto a razón que mide, que evalúa, ¿ya? Es también la ratio, o sea, y en ese sentido es la razón matemática, ¿ya? Es la razón reducida a su componente más lógico, su componente más duro, su componente más matemático, y no la razón en sentido amplio de la palabra, ¿ya? Y la ratio moderna también tiene que ver con el hecho de que muchos procesos que hacen parte de la sociedad quedan sometidos a la lógica de la ratio, ¿ya? A la lógica de la medida, de la optimización, de la maximización, ¿ya? Y ahí entra otra palabra que también se usa como equivalente de ratio, que son los procesos de racionalización propios de la modernidad. Racionalización que sobre todo lo desarrolla mucho Max Weber, que lo vamos a ver después también, ¿ya? Y nos habla de la jaula de hierro, de la modernidad o de la modernización. Es decir, que el sujeto queda sometido no ya a la jaula de la moral, al redil del rebaño, sino a la jaula de hierro de estos procesos de racionalización moderna, de ser un sujeto hiperproductivo, de ser un sujeto asimilable a la lógica burocrática, de ser un sujeto básicamente sometido o asimilable a formas en gran escala de consumo, de trabajo, de producción, etcétera, ¿ya? El sujeto sometido a la ley, al derecho también. Entonces, la crítica se extiende, hace esta nueva extensión, ¿ya? Si ya la había hecho la metafísica, la hace en un momento posterior a la ratio moderna como forma de dominación, como forma de uniformación o uniformización del sujeto, estandarización del sujeto, ¿ya? Como una forma de subordinar o encuadrar al sujeto en procesos medibles, cuantificables, ¿ya? Y a la vez encuadrar al sujeto en una subjetividad que está hecha sobre la lógica de maximización del placer, de maximización de la producción, de maximización del progreso, pero siempre esta palabra, ¿no? De maximización, optimización, racionalización, ¿ya? De poder convertir, de hacerlo todo cuantificable dentro de sí también. Todo cuantificable. Todo esto hace parte de la ratio moderna. Y la ratio moderna sería también objeto de la crítica, en la medida en que, al igual que la moral y la metafísica, encapsulan la subjetividad dentro de una lógica que se le impone, ¿ya? Y que por lo tanto una tarea de la genealogía o de la crítica en este caso es mostrar que tras los logros de la racionalización moderna, los logros medidos en progreso económico, los logros medidos en aumentos de la productividad, los logros medidos en burocratización y estandarización de las relaciones laborales, de la empresa, de la política, etc. Debajo de todo esto que podrían ser considerados logros, ¿ya? Es decir, la posibilidad de administración en gran escala, que no está mal como logro, ¿ya? Se esconden también como lógicas, finalmente, de dominación y encuadramiento del sujeto, ¿ya? Y a eso se va a abocar Weber en parte, George Simmel y en parte Adorno y Horkheimer, en un cruce entre filosofía y sociología, ¿no? En la emergencia también de una nueva ciencia, que es la sociología. Otro de los objetos de la crítica a la que se extiende la genealogía de Nietzsche es el positivismo filosófico. No ya la metafísica, sino su contrario, el positivismo. Esta especie de reducción de todo a mundo objetivo. Esta idea de que el sujeto tiene que ser casi un espejo del objeto, y no al revés, ¿ya? No es como el idealismo kantiano en que el objeto era en alguna medida construido, ¿ya? Por categorías que estaban puestas dentro del sujeto, sino todo lo contrario, el positivismo cuyo ideal, ¿ya?, es poder describir al sujeto desde las ciencias de la naturaleza. Es decir, desde objetivarlo lo más posible, ¿ya? Y objetivarlo con fórmulas generales de la existencia, ¿ya? Con formas universales para además guiar la existencia. Y por último, aparte del positivismo, esta especie como de objetivación del sujeto, ¿ya? Y por lo tanto cosificación, palabra que se usa después
en la teoría crítica, la cosificación, la alienación, ¿ya?, del sujeto, hacerlo como, tornarlo en una especie como de espejo del objetivo, ¿ya?, desarrollar un ideal de objetividad para el sujeto. Y yo diría que el último de estos eslabones de la crítica, de estos escalones de la crítica, o aquello que la crítica va tomando como objeto, si lo vamos extendiendo desde la vocación de la genealogía de Nietzsche, podrían ser los estereotipos de masas, ¿ya? Los estereotipos de masas que se dan en la sociedad de masas. En la sociedad de masas, en la sociedad, en la industria cultural, que también es otro de los campos a los cuales la Escuela de Frankfurt se va a dedicar, a la crítica de la industria cultural, ¿ya?, cómo la televisión nos masifica, o cómo antes de la televisión, la radio, la prensa, la ciudad, la gran ciudad, el gran consumo, ¿ya?, esta idea de la sociedad de masas como una especie de rebaño modernizado, ¿ya?, que consume lo mismo, que siente cosas parecidas cuando ve lo que le ofrece la industria cultural, que aspira a lo mismo, ¿ya?, que tiene conductas similares, valores similares. No está mal tampoco que haya, digamos, valores compartidos, pero en la sociedad de masas tiene esta connotación crítica, ¿no?, de mentalidad de rebaño, de anulación de lo singular, del singular, de alineación en una perspectiva única, que es lo contrario al ideal nietzscheano, o a lo que Nietzsche quería, claro. Entonces, estos son los campos, ¿no?, en que se ejerce o se va a ir ejerciendo la crítica. No digo que Nietzsche sea el gran fundador, porque hay otros que también simultáneamente lo hacen. Marx también lo hace a partir de su teoría, ¿ya? La teoría marxista, ya desde el propio Marx, que por lo menos en año de nacimiento es bastante anterior a Nietzsche. Marx nace en 1818, Nietzsche nace en 1844. ¿Ya? En 1844 Marx ya estaba publicando su primer gran obra, que eran los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Pero en Nietzsche está esto, y yo creo que son estos campos, bueno, y después en Foucault y en otros, y en Deleuze desarrollan otros campos, ¿ya? Me detengo nada más que en una frase de Nietzsche, a modo de ejemplo, que está en Más allá del bien y del mal, a propósito del positivismo, del ideal del hombre objetivo. Y ahí dice, el hombre objetivo, dirá Nietzsche, es de hecho un espejo, habituado a someterse a todo lo que quiere ser conocido, sin ningún otro placer que el que le proporciona el conocer, el reflejar. El resto de persona que todavía le queda parécele algo casual, algo con frecuencia arbitrario y con más frecuencia aún perturbador. Interesante esto, ¿no? O sea, de que toda esta idea que plantea Más allá del bien y del mal, no solo, digamos, esta idea, digamos, de que lo que es verdadero en nosotros es lo que es cognoscible en nosotros. Es decir, lo que puede ser reflejo del objeto, en el sentido de que el objeto es objeto de conocimiento. Todo objeto de conocimiento es que nosotros podamos devenir objeto de conocimiento también, ¿ya? Pero lo interesante es sobre todo el comentario posterior que dice, todo lo que no está dentro de ello, pero que sabemos que está dentro nuestro, nos puede parecer algo casual, caprichoso, aleatorio, arbitrario, etc. ¿Ya? O sea, esta idea que aquello que no está sujeto a la posibilidad de ser sometido al escrutinio del conocimiento es descartable. Y Nietzsche critica esto. ¿No? Critica, o sea, la crítica nietzscheana también es una crítica contra esta idea, ¿ya? Precisamente porque Nietzsche, y en esto Nietzsche también es bastante precursor de Freud, ¿ya? Hay una gran parte dentro de nosotros, Nietzsche dice la mayor parte, que no está al alcance del conocimiento objetivo. Incluso que mucho de lo que no somos conscientes, la idea del inconsciente como lo que ocupa la mayor parte de nosotros, ya está en Nietzsche. En Nietzsche dice eso, o sea, la mayor parte es inconsciente. Cuando ven a comer. Hay un micrófono. Y entonces, claro, este es el Nietzsche, recordemos que Nietzsche
aboga por los instintos, aboga también por el conocimiento instintivo, aboga por la singularidad del sujeto, es decir, aquello que precisamente escapa a lo que puede como cuadricularse por el conocimiento objetivo. Y este Nietzsche de la crítica, ¿ya? El Nietzsche de la crítica a la moral primero, a la metafísica, a la ratio moderna o a la racionalización moderna, al positivismo y el objetivismo, a los estereotipos de masa finalmente, ¿ya? Es el Nietzsche que va a inspirar a varios, ¿ya? Que va a inspirar, por ejemplo, a Gianni Vattimo en su libro El sujeto y la máscara, que en alguna medida va a inspirar el Nietzsche de Rorty, de Richard Rorty, en la visión de Rorty sobre la ironía, y por extensión ya va a inspirar el libro, que es un libro bastante conocido de Nietzsche y la filosofía de Eugen Fink, que era un heideggeriano, y del propio Heidegger, ¿ya? Pero de una manera distinta, ¿ya? De una manera distinta porque Fink dice, ya digamos, tomándolo de Heidegger, dice textualmente en su libro La filosofía de Nietzsche, y lo leo, dice: no se trata de la crítica a la religión en el sentido literal. Lo que Nietzsche combate con tanta pasión bajo la cubierta del cristianismo es antes que nada una metafísica, ya lo dijimos. Una evaluación, la evaluación, y esto es lo importante, de toda la interpretación occidental del ser. Y esto es lo que básicamente va a tomar Heidegger de Nietzsche, ¿ya? La crítica de esta confusión del ser y ente en Heidegger, es decir, la crítica que Heidegger hace a toda la metafísica, como marca de la filosofía occidental, una filosofía occidental del ser que se confundió en algún momento, quedó como confundida con la llegada de Sócrates, cuando antes de ello, en la filosofía, digamos, presocrática, habría una especie de filosofía del ser, de la presencia, del estar como expuesto a esa experiencia, ¿no? Y luego viene todo un proceso que tiene que ver con el logos, con la razón, con la objetivación, que es la filosofía del ente, de la cual Heidegger hará toda una especie como de reporte minucioso, lúcido, interesante, y que, dirá, Nietzsche casi lo logró antes que yo, pero le faltó un poquito, aquí llego yo y sí lo logro, ¿ya? Así Heidegger se lleva los créditos, así como Freud se llevó los créditos del inconsciente frente a Nietzsche. Heidegger se llevó los créditos de la muerte de la metafísica, el sepulturero de la metafísica, con su filosofía, con su ontología, su filosofía del ser. Pero lo interesante es eso también, que la crítica puede ser entendida como crítica a una especie de ilusión metafísica sustanciosa o sustanciable del ser humano. Esta idea del sujeto como sustancia, que es algo que Heidegger va a criticar con mucha lucidez, en Nietzsche ya está. Y uno de los puntos de llegada de la crítica precisamente es ese punto que sería la ironía en Rorty, y ahí la herencia nietzscheana en Rorty, en Richard Rorty, sería esta idea de desustancialización del sujeto. Es decir, esta pretensión del sujeto de tener una identidad, un asidero firme, algo inconmovible, ¿ya? Un trascendental que le da sentido, un conocimiento objetivo al cual puede él reflejar, o el hecho de ser un sujeto plenamente representable y conmensurable. Todas estas formas de darle sustancia al sujeto es lo que la crítica le va quitando, ¿ya? Lo va como deconstruyendo, para usar otra palabra en uso, ¿no es cierto?, la palabra sobre todo que impuso Derrida. Y lo que va quedando es un sujeto no vacío, ¿ya?, sino un sujeto que está siempre llenándose con cosas, pero donde todo es narrativa. O sea, no es que sea un sujeto donde no hay nada, hay narrativas, pero ¿qué tienen las narrativas? ¿Qué es lo propio de las narrativas? Que no son sustanciales. Son, lo voy a decir de una manera un poco exagerada, cuentos que nos contamos, ¿ya? Y ahí viene precisamente la inspiración nietzscheana en la irrupción de la cultura postmoderna, ¿no? Donde ya no hay grandes ideologías que nos confieren identidad, ya no hay grandes esencias que nos confieren identidad, sino que todo es muy narrado. Hay también un juego de palabras que se pueden hacer y que yo creo que es lindo porque vincula a Nietzsche con Marx. Dos contemporáneos decimonónicos que a la vez son tan distintos. Nietzsche
no podría tener a un enemigo más encarnizado que al marxismo, es decir, que Nietzsche era antisocialista, ¿ya? Recordemos que tenía un prurito medio aristocrático, tenía una especie de urticaria a las masas, ¿ya? Porque sentía que ahí estaba la fuente de la alienación, ¿no? El espíritu del rebaño, y al mismo tiempo le tenía una urticaria a que en nombre de las masas se hiciera ciencia, que es lo que hace Marx, ¿no? Un poco, ¿ya? Una ciencia histórica de las masas, del trabajo. Pero hay, en Nietzsche hay un concepto clave que nosotros ya lo vimos la clase pasada en la genealogía de la moral, que es la mala conciencia. Es decir, la idea de, y la mala conciencia supone sobre todo, o inaugura, ¿ya? Esta noción de subjetivación. Es decir, de que hay una especie de mensaje, de saber, de discurso, que nosotros introyectamos, y nos pasamos a ver a nosotros mismos y pasamos a ver el mundo desde allí. Es decir, la subjetivación, la mala conciencia, es como interiorizar la conciencia de culpa, ¿no? Y darle espesor al sujeto a partir, o a la subjetividad, a partir de ese dispositivo, ¿ya? De la conciencia de culpa, de la mala conciencia. Y desde ahí, claro, se nos puede manipular de afuera, sobre todo en esta lógica que Nietzsche critica del pastor y el rebaño, ¿no? La lógica de la culpa, de la deuda, ¿no? Entonces la mala conciencia sería en Nietzsche como el lugar emblemático o el lugar básico, esencial de la subjetivación. En Marx hay un concepto que no es el de la mala conciencia, sino que es el de la falsa conciencia. El concepto de la falsa conciencia es... ¿se escucha o no? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. El concepto de la falsa conciencia en Marx es un concepto, digamos, que aparece en distintos momentos, pero básicamente o esquemáticamente la falsa conciencia, ¿ya? Es una herramienta conceptual o una herramienta explicativa de la cual Marx echa mano, ¿ya? Para explicar o para dar cuenta por qué la clase obrera no tiene una ideología obrera a veces, ¿ya? O por qué en el mundo del trabajo se reproduce la ideología del capitalismo, ¿ya? O la ideología liberal, o la ideología, claro, liberal. Entonces, es decir, ¿qué pasa, no es cierto? Eso después lo ven con mucho más detalle los filósofos de la Escuela de Frankfurt a propósito de la clase obrera norteamericana, que es una clase que empieza a ser consumidora, ¿no? Pero en Marx la falsa conciencia a lo que va es básicamente a esta idea de que la ideología, que hay una ideología dominante, ¿ya? La ideología dominante es la de la clase dominante. La clase dominante, que sería la burguesía en este caso, ¿ya? Cuya ideología dominante es la ideología que se impone en el capitalismo o en las relaciones capitalistas de capital-trabajo, que es sobre todo la ideología liberal de mercado, y la ideología dominante de alguna manera es asimilada también por la clase dominada, ¿ya? Y a eso le llama falsa conciencia, porque al proletariado, ya usando la jerga marxiana original, al proletariado le correspondería por su lugar en la sociedad, en su lugar en las relaciones capital-trabajo, tener una ideología de cambio, socialista, contestataria, crítica. Pero como está subordinado como clase a una clase dominante, también está subordinado a una ideología dominante. E introyecta esa ideología a pesar de que no sea la ideología que le corresponde, entre comillas, ¿ya? Entonces, una ideología dominante es introyectada, es asimilada, es subjetivada, ¿ya? Entonces, por eso digo yo que hay un punto de enganche entre Marx y Nietzsche en un cierto concepto de subjetivación. Claro que el énfasis nietzscheano es en la cultura y el énfasis de Marx es en la clase social. Pero, de todas maneras, está esta idea de que la falsa conciencia es una conciencia subjetivada desde una ideología dominante, aunque yo pertenezca a una clase dominada, ¿ya? Y por lo tanto, entre comillas, para Marx sería una distorsión, ¿ya? Un engaño, una estafa, no sé. Lo mismo que en cierto punto también para Nietzsche el caso de la mala conciencia o la conciencia de culpa. Es decir, una especie de astucia de un dominante para producir en un dominado un proceso de introyección o subjetivación, ¿ya? Entonces, por eso digo que hay un puente, a pesar de que Marx y Nietzsche habiten en las antípodas, dentro de lo que es... Ambos aportan mucho al ejercicio de la crítica, ¿ya?
pero desde lugares muy distintos, claramente. También lo que creo que es muy importante en el caso, digamos, de la crítica nietzscheana, es que en la crítica de Nietzsche, sobre todo en la genealogía, tal como lo vimos en la clase pasada, la idea de la moral del rebaño es construir un sujeto predecible, es decir, manipulable, predecible, representable, ¿ya? Ese sujeto que Nietzsche lo nombra así, que es el hombre que puede prometer. ¿Ya? Porque si yo puedo prometer es porque puedo volverme predecible a partir de mi promesa. ¿Ya? Es decir, yo, con mi conciencia de culpa, la deuda que supuestamente tengo, frente a un acreedor, prometo algo. ¿Ya? Y eso le permite al acreedor asegurarse de que yo tengo trazado un camino que voy a seguir, así como una especie de oveja obediente. ¿Ya? Y la predictibilidad, ¿ya? Pasa a ser como una clave, ¿m?, en la condición del sujeto dominado, manipulado, etc., que se vuelva predictible, que es todo lo opuesto a esta idea nietzscheana de lo apolíneo, de la individuación singular, ¿ya? Irreductible a una lógica de conmensurabilidad general. ¿Ya? Entonces, el sujeto conmensurable, medible, es el sujeto predecible también, predictivo. ¿Ya? Entonces ahí entra la ratio también, la ratio moderna. Al hacernos conmensurables nos hace también predecibles, calculables, ¿ya?, en nuestros comportamientos. Y de la misma manera entra la metafísica, al hacernos representables, ¿ya?, en términos de conocimiento, ¿ya?, objetivables en términos de conocimiento, nos haría predecibles también. ¿Qué es la lógica de la ciencia moderna? ¿Qué es lo que distingue la ciencia dura, sobre todo, la ciencia moderna? ¿Ya? Su don de predictibilidad, que puede predecir fenómenos. ¿Ya? Que es el gran complejo que tienen las ciencias sociales, que no son totalmente predictivas como las ciencias duras, que se legitiman en la predictibilidad. ¿Ya? Entonces, esta especie de pretensión de saber objetivos sobre el sujeto, básicamente a lo que va también, es un conocimiento que permita predecir las conductas del sujeto. Que es lo que Nietzsche le cargaba, obviamente. ¿Ya? Entonces, hasta ahí como un panorama general, así como de los flancos de la crítica, de los objetos de la crítica. Y por otro lado está la idea, digamos, de que la crítica ejerce una función de desenmascaramiento. Está la idea del desenmascaramiento, que es una idea seductora, bonita, que tiene la modernidad. Hay un texto famoso de Paul Ricoeur, ¿ya?, en que él habla, digamos, de los tres grandes, que el arte de la interpretación, que es un arte de desenmascaramiento, es decir, de leer o entre líneas un fenómeno para ver qué es lo que es, o de leer en los agujeros del fenómeno para ir más allá, ¿no? Pero que vendría a ser, en ese sentido, un cierto sinónimo de desenmascaramiento. Y que los tres grandes filósofos, o los tres grandes aportes o tradiciones del desenmascaramiento en la filosofía, son Marx, Freud y Nietzsche, para él. Es decir, por un lado, con Marx, en esta especie como de crítica que hace Marx, cuando hace la crítica del socialismo utópico, la crítica del liberalismo económico, y una serie de críticas a filósofos, a lo que él llama el materialismo vulgar, al idealismo filosófico, esta capacidad que tiene Marx para retrotraer distintos discursos a lo que él entiende que es aquello que esos discursos legitiman, enmascaran, y mostrar cómo las inconsistencias internas de esos discursos precisamente son las ventanas por donde entrar para desenmascarar. ¿Ya? A eso le llama la crítica interna. En el caso de Nietzsche, bueno, ya hemos visto que la genealogía es sobre todo la herramienta de la crítica, de la interpretación, del desenmascaramiento. ¿Ya? Y bueno, y para Freud, obviamente, está todo lo que es el psicoanálisis, esta idea, digamos, de interpretar desde lo aparente, lo que se presenta, el síntoma, ya sea un acto fallido, ya sea lo que sea, ¿no es cierto?, aquello que al mismo tiempo el síntoma revela y oculta, ¿no? El camino para remontarse hacia lo inconsciente. Lo inconsciente que sería básicamente lo que explica
o lo que motiva, o lo que mueve a hacer ciertas cosas, ¿no? Donde está la fábrica de la neurosis, sobre todo. Pero que también se puede aplicar luego, como lo han intentado muchos, ¿ya? El psicoanálisis a fenómenos de masas, ¿ya? A la interpretación de la cultura, que el propio Freud lo hace en El malestar de la cultura, en Historia de una ilusión, El porvenir de una ilusión, perdón, en Tótem y Tabú, etc. Ahora, para Nietzsche y la crítica nietzscheana, y no solo nietzscheana, pero sobre todo diría nietzscheana, ¿qué significa esto de desenmascarar como acto de la crítica? Porque hay algo bonito en esta idea de desenmascarar, decía yo. Yo diría que hay como una ilusión que es propia de la filosofía crítica, ¿ya? Pero que en cierto momento, más allá de la filosofía misma, como que le da al sujeto que emprende la crítica, le da como una poderosa razón de ser, le da una cierta mística, le da una fuerza, que es la idea de que el desenmascaramiento es capaz de producir por su propio acto algún tipo de consecuencia, algún tipo de movimiento. Es decir, que el desenmascaramiento, el poner en evidencia algo, el ejercer la crítica, lleva de por sí incluido, como dialécticamente, una movilización, ¿ya? Un cambio, una transformación. Entonces, desenmascarar al burgués es de alguna manera el primer momento para hacer el gran movimiento, la revuelta, etc. ¿Ya? O sea, el poner en evidencia, ¿ya? Es un poco como lo que está detrás de la idea de una revolución incluso, ¿ya? En Marx. Es decir, esta especie de, en el caso de Marx, este intelectual orgánico, o este ideólogo de masas, ¿no? Es el que, denunciando y poniendo en evidencia aquello que está solapado, oculto, etc., como en el caso de Marx cuando habla de la plusvalía. Miren, ustedes están siendo víctimas de un robo cotidiano, que es la plusvalía, ¿ya? Lo que el capital se apropia y le roba al trabajo, ¿no? Entonces, ya a partir de este desenmascaramiento del robo, ¿ya? Que se disfraza de ganancia, etcétera, etcétera, Marx dice, bueno, vamos todos, ¿no? Movilicémonos todos, ¿ya? Esa es como, y por eso funda la Primera Internacional o la Segunda Internacional, y en fin, se convierte en una especie de agitador ilustrado. Entonces, el desenmascaramiento, o sea, durante mucho tiempo hubo una especie de ilusión, ¿ya? Y vuelve cada tanto, yo diría que es recurrente, de que el oficio de desenmascarar, ¿ya? Este oficio de la crítica, el ejercicio del desenmascaramiento, ¿ya? Tiene una especie de, genera un impulso, tiene una fuerza, ¿ya? Para poner en movimiento las fichas, para producir transformaciones, para movilizar a la gente, para generar un cambio colectivo de conciencia. Entonces hay una especie, si se quiere, de casi de épica del desenmascaramiento. Que yo creo que en ese punto el filósofo como que se atribuye demasiadas fichas, ¿ya? Como protagonista de la historia. Recordemos dentro de una de las obras de Marx, relativamente temprana, que es La ideología alemana, hay un pequeño inciso que se llama Las tesis sobre Feuerbach, que son 11 tesis chiquititas, ¿ya? Y que la última tesis es la que como más se cita, ¿eh? Que dice que los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo, ha llegado la hora de transformarlo. O sea, donde quiere poner junto la crítica y la transformación, ¿eh? Que es, bueno, como Marx se veía a sí mismo, sobre todo. Ahora, ¿qué es este desenmascaramiento? Ya no tiene yo no sé si todavía guarda esa mística que alguna vez tuvo, ¿ya? Yo creo que después de la caída del muro y los socialismos y todo eso, no sé si tanta, a pesar de que sigue siendo parte de la filosofía crítica el estar desenmascarando, está bien. ¿Ya? Pero ¿qué significa desenmascarar y sobre todo qué significa para Nietzsche desenmascarar? Y tiene, yo diría, por lo menos 5 o 6 sentidos distintos. Un primer sentido es marcar una oposición entre máscara y rostro, ¿ya? O entre discurso y verdad. Es decir, que el desenmascaramiento pone en evidencia que hay una especie de oposición, ¿ya? Entre un discurso explícito y una voluntad implícita. Es decir, que hay una voluntad implícita que no coincide con el discurso, ¿ya?
de alguna manera. Pero que en el caso de Nietzsche, sobre todo, ya, que es uno de los maestros, perdón, la palabra de Ricoeur decía los maestros de la sospecha, a propósito de Freud, Marx y Nietzsche. Es decir, no comprarse lo que se manifiesta como verdadero, ¿ya? Sospechar de eso. En el caso de Nietzsche, claro, es una sospecha. Es decir, no solamente como decir, aquí un pequeño error, ¿ya? El discurso explícito no coincidía con la voluntad implícita. No, no es eso. Es, aquí hubo una astucia, aquí hubo una estafa, aquí hubo un engaño, aquí hubo un ardid, ¿ya? Y en ese sentido está esta idea de la sospecha, ¿ya? Que por supuesto también después la va a ejercer mucho Foucault, de manera distinta. Y Deleuze, también Gilles Deleuze, en su libro sobre Nietzsche, ¿ya? Insiste varias veces en que Nietzsche transforma la pregunta metafísica de qué, de el qué es, a la pregunta genealógica del quién. ¿Quién está detrás de esto? ¿Ya? Que Foucault también toma. Es decir, ¿quién es aquel o aquella que usa esta máscara, que se apropia o crea este discurso y para someter a quién o con qué fin, ¿no? Entonces, es siempre una pregunta por el quién. Es la idea de que hay un quién atrás. Un quién que puede ser difuso, pero que hay una voluntad, ¿no? Que no es un puro como error epistemológico esto, ¿no? Sino que es algo que pone junto epistemología y política incluso. Después hay otra idea de la máscara, que es más freudiana, que es muy linda, que en Nietzsche está de a ratos también, ¿ya? Y no es la máscara como aquello que oculta, meramente, sí oculta, pero también es la máscara como el síntoma, ¿ya? En Freud. Es decir, el síntoma es como un elemento muchas veces recurrente, un poco disociado, que siempre trae un poco de enigma y que a través de un largo proceso, ¿no es cierto?, de desmontaje o analítico o de reiteración, finalmente va abriendo pequeñas rendijas hacia aquello que oculta, pero respecto de lo cual habla también. Las dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces la máscara, por un lado, oculta el rostro, pero por otro lado, si la forzamos, habla del rostro. Es decir, no es solamente, no es despojar la máscara para llegar al rostro, sino que es usar la máscara para llegar al rostro. En ese sentido, el síntoma, ¿ya? Y que es otra acepción del desenmascaramiento, ¿ya? El remontar el síntoma, o el trabajar sobre la máscara como síntoma, de la apariencia como síntoma. Después está la relación entre máscara o enmascaramiento y verdad, que ya lo vimos en la clase pasada también en la genealogía de la moral. Por un lado, ya, la verdad es una máscara, en el sentido que el cristianismo usa o invoca la verdad, ¿no? Invoca el juicio verdadero como recurso, ¿ya?, para dominar. Es decir, el sacerdote o el pastor es el vicario de una verdad trascendental que le permite ser autoridad sobre otros, dominar a otros. Entonces, la verdad es una máscara. ¿Por qué? Porque es una estrategia discursiva que oculta una voluntad de dominio. En ese sentido sería máscara. Pero también, al mismo tiempo, la verdad es un recurso de la crítica. Es decir, el desenmascaramiento es ir a la verdad. Entonces, es un doble juego. El desenmascaramiento lo que permite es, por un lado, mostrar la verdad como máscara, como estrategia de dominio, como algo que uno invoca para dominar, para imponerse, pero el desenmascaramiento es también mostrar la verdad de la verdad. Es decir, mostrar que básicamente lo que es veraz es que la otra verdad, ¿ya?, es mendaz, ¿ya?, o es mentirosa. Hay en ese sentido un juego.
Y un último elemento, que es el elemento que después toma la posmodernidad, pero que de alguna manera ya estaba anunciado un poco antes, ya está anunciado, y que es muy nietzscheana, a pesar de que si lo forzamos a Freud también podemos llegar a eso, es la idea de que el desenmascaramiento termina debilitando la idea de un principio, la idea de un principio en el doble sentido de la palabra, de un principio como fundamento, el principio como, claro, como fundamento, y el principio como origen, el doble sentido de la palabra principio. Y el desenmascaramiento lo que nos lleva es que no hay un principio. Esto lo usa mucho Foucault a propósito de Nietzsche. ¿Ya? No hay un fundamento último, ¿no? Sino Foucault dice que la genealogía finalmente disuelve la realidad en una miríada de sucesos. Esa es la palabra que usa Foucault. En Nietzsche la genealogía y la historia que vimos en la clase pasada. Pero esta idea, digamos, de desfundamentación, ¿ya? De que lo que queda son narrativas finalmente. O sea, el desenmascaramiento no llega a una esencia, llega a relaciones de dominación, llega a narraciones que justifican otras cosas, pero no hay nada como al fondo. ¿Ya? El fondo es un fondo sin fondo. Ya. Hay también, uno podría hacer la diferencia a propósito de la verdad entre verdad y veracidad. ¿Ya? La verdad, incluso en sentido escolástico de la palabra, o aristotélico tomista, la verdad supone como la adecuación del concepto a la cosa. Es decir, un juicio es verdadero cuando el juicio o el concepto, ¿ya?, empalma perfectamente con el objeto. Eso sería como verdadero, como que hay un juicio certero sobre la realidad. ¿Ya? Eso es una verdad. Y la veracidad tiene más que ver con la voluntad, con ser veraz. ¿Ya? Tiene que ver que es una mezcla de ser verdadero, genuino y honesto. ¿Ya? Habermas, que es el último de los paladines de la teoría crítica, posterior a Adorno y en la generación final, a pesar de que ya tiene más de 90 años, en uno de sus libros clave, que es el discurso filosófico de la modernidad, dice, y cito, la crítica pone en cuestión la verdad de una teoría sospechosa, poniendo al descubierto su falta de veracidad, es decir, su falta de honestidad, su falta de genuinidad. ¿Ya? Ahí juega Habermas con la diferencia entre verdad y veracidad. Bien. Quisiera ahora pasar a... veamos por dónde nos vamos. Porque tengo demasiado material. ¿Ya? Ya. Vamos a pasar ahora a dar el salto a los orígenes de la sociología, o a los padres, no los orígenes, porque los orígenes están sobre todo en el positivismo filosófico y su puente hacia la sociología por Comte en el siglo XIX, pero digamos como las piedras fundantes de la sociología las encontramos sobre todo al final del XIX y muy a principios del XX, en figuras, bueno, en Marx ya está anunciada, ¿no? Ya hay sociología, pero después, sobre todo en Weber, en Simmel, en Parsons, etc. Y la sociología es un nuevo saber, que es como la filosofía que se desplaza hacia lo que pretende ser una ciencia de la sociedad. ¿Ya? Y Max Weber y George Simmel los dos publican en el mismo año libros que son muy fundantes. El de Weber es La ética protestante y el origen del capitalismo, el de Simmel es La filosofía del dinero, los dos del año 1900. Pero en el caso del libro de Weber, ¿ya? Que fue traducido al inglés por un sociólogo del funcionalismo, que fue Talcott Parsons, hacia el final del libro, ya en unas reflexiones finales, él introduce una idea que después la desarrolla otro poco más, ¿ya? Que es una idea que se cita mucho de Max Weber y que viene muy al caso para lo que hemos estado hablando, que la llama, linda imagen, la jaula de hierro. ¿Ya? La jaula de hierro
que tiene que ver con esta idea de la racionalidad o la ratio, la racionalización propia del capitalismo industrial emergente. Pensemos que Weber, ¿no es cierto?, nace en 1860 y tanto, 70 y tanto, o sea, le toca ver este capitalismo emergente, incluso la segunda revolución capitalista, que es también le toca verla, ¿ya? La primera automatización fuerte de las cadenas de ensamblaje, etcétera, es decir, esta especie de fábrica mucho más como de racionalización del tiempo y el movimiento. Están también, Weber es un poquito antes, pero bastante contemporáneo a Taylor en eso. Pero básicamente esta idea de automatización, cadenas de ensamblaje, etcétera, y entonces está bastante influido por eso para hablar de la jaula de hierro, ¿ya? Es decir, de un modelo de producción. Y de un modelo, claro, de ciertas fuerzas productivas donde él ve esto, pero luego el principal desarrollo que tiene la idea de jaula de hierro está más bien en la burocracia moderna. Y no entendamos burocracia aquí en el sentido negativo, no burocracia en el sentido kafkiano de la palabra, es decir, como esa especie de papeleo interminable, ¿ya? O como esa especie como de ineficiencia total del funcionario que calienta un asiento, ¿ya? O esta demora, sino la burocracia en el sentido positivo que Weber la destaca, ¿ya? Y que es su origen, ¿sí? La burocracia moderna, que es una racionalización, ¿ya?, de la administración de las cosas. Es como tener reglas claras, procesos de eficiencia y eficacia, formas de medir el impacto, ¿ya? Y Weber sobre todo lo aplica a la empresa pública y a la empresa privada moderna en gran escala, ¿ya? Es decir, la burocratización es la racionalización de la empresa en ese sentido. Y así lo ve Weber en sus escritos políticos y después en su obra magna, que es Economía y Sociedad. Ahora él dice que la base de la burocracia es el cálculo racional con vista a fines. Es decir, es el cálculo aplicado, mundanizado, ¿ya? Y esto es lo que lleva a la predominancia de la ratio, ¿ya? Y por lo tanto a la predominancia, que Weber ya lo está viendo, de la economía en la sociedad. O sea, recordemos que ya a poco andar ahí los economistas se convierten en los nuevos popes de la sociedad, ¿ya? Es decir, le roban la idea de ciencia social a la sociología, ¿no? Porque los economistas después dicen, no, nosotros somos los que realmente podemos predecir, tenemos métodos ajustados de conmensurabilidad, sabemos medir, podemos deducir de la teoría prácticas de maximización y optimización del producto, tenemos un método que son las regresiones, etcétera, etcétera. Es decir, toda la ratio va a terminar siendo sobre todo patrimonio de la lógica económica, ¿ya? Y de la teoría económica. Es decir, el cálculo racional con vista a fines será propio de la economía. Esta predominancia de la ratio en la sociedad, esta predominancia de la economía, ¿ya?, como planificación de lo social. Y esto, por supuesto, se hace porque entraña ventajas. Es decir, no se hace como solamente, como diría Marx, no es pura estrategia de dominación del capital, ¿ya? Y eso es lo que en eso Weber trata como de relativizar a Marx. O sea, también está, por supuesto, las estrategias del capital, digamos, de maximizar sus ganancias, imponerse, ¿ya? Y la racionalización económica es también ideológica a la Marx. Pero, por otro lado, supone ventajas en términos de eficiencia, de eficacia y de organización en gran escala, de las grandes organizaciones. Y ahí viene también toda la sociología de las organizaciones. Supone optimizar el impacto, la relación, digamos, input-output, o entrada y salida, o entrada y producto, supone optimizar la productividad del trabajo, y supone a través de eso, y esas serían las bondades de la ratio, ¿ya?, lograr resultados agregados positivos, ¿ya?, más progreso, más crecimiento económico, y indirectamente más bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
Weber dice que igual esto es una jaula de hierro, y aquí la crítica weberiana viene no por el lado ideológico, como podría venir por el lado de Marx, ¿ya? Sino por otro lado. Esto es una jaula de hierro porque implica la pérdida de la individualidad. Es decir, esta especie de encorsetamiento del individuo en la ratio, su sujeción a la lógica burocrática, y también su sujeción al trabajo asalariado. Esta idea de que otros nos evalúan, no somos nosotros los que nos evalúan, otros nos evalúan. ¿Ya? En la burocracia siempre hay alguien que está arriba, que evalúa. ¿Ya? Otro nos monitorea, ¿ya? Otro fija nuestros objetivos. Y por supuesto aquí uno diría, aquí hay una resonancia en Weber de la genealogía nietzscheana, de la crítica nietzscheana. ¿Ya? Esta idea como el rebaño transformado, ¿no es cierto?, metamorfoseado en el empleado moderno, ¿ya? En quien está sujeto al modelo burocrático de la ratio moderna, donde hay conductas verticalmente prescritas para todos, ¿ya? Donde participamos de grandes organizaciones, pero que en formas agregadas y piramidales, ¿ya? Donde de arriba a abajo se permea y se impone una lógica, donde hay una especialización de roles productivos y de roles sociales, ¿ya? A través de la burocracia. Es decir, todo aquello de lo cual Nietzsche renegaría, ¿ya? Porque es la muerte del singular, la muerte del individuo, la imposición de una lógica estandarizada, la subjetivación de un montón de reglas que nos hacen, digamos, predecibles, ¿ya? Garantizables, etc. Y por supuesto, Weber también va a decir que esto tiene unos efectos perversos en términos de deshumanización. No es que Weber se oponga a la burocracia, dice que hay una transacción aquí. Que hay efectos de deshumanización porque el capitalismo de alguna manera lo que prometía era una utopía de un desarrollo técnico al servicio del individuo, ¿ya? Y en su lugar creaba una sociedad dominada por el trabajo y el dinero y supervisada por una burocracia inflexible. Todo esto se relaciona con lo que para Weber va a ser el desencanto de la modernidad, ¿ya? Es decir, esas promesas de la modernidad que eran subordinar los grandes saltos productivos a la felicidad humana, ¿ya? Se convierte en gran medida en alienación del sujeto, que ya lo había previsto Marx, por su subordinación a la lógica productiva o productivista y a la ratio. Es decir, así como hay un desencanto cultural de la modernidad porque se rompen los viejos mitos, las religiones, etc., hay este otro desencanto, que es el desencanto de la modernización, porque se esperaba algo, ¿no? y sale un poco el tiro por la culata. Otro, digamos, de los aportes interesantes es el de Simmel, ¿ya? Ya Simmel habla en su libro Las grandes ciudades y la vida intelectual, a él le encantaba hablar sobre pensar la ciudad, de un espíritu moderno cada vez más calculador, pero sobre todo en su filosofía del dinero del año 1900, muestra hasta dónde el dinero y la circulación del dinero y el valor de cambio de las cosas, ¿ya? No es inocuo, no solamente es un medio útil para hacer posibles las transacciones y una especie de gran motor de la economía, sino que también nos condiciona psicológicamente. Simmel tenía como una especie de finura para mirar las concomitantes psicológicas, ¿ya? De los procesos económicos. Como era muy bueno en eso, ¿ya? A pesar de que los sociólogos le dieron poca bola, lo encontraban medio chamullento, ensayístico, en fin, pero después fue valorado. Y cómo, de qué manera precisamente la economía monetaria racionaliza la vida bajo un ideal de cálculo, de abstracción, porque el dinero es la permanente abstracción respecto al mundo real, ¿ya? Nos vamos como alejando de la naturaleza, ¿ya? Hay una alienación. Simmel es uno de los primeros que ve en la abstracción una forma de alienación, ¿ya? En este devenir cada vez más abstracto, que tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con un sujeto que confunde el entendimiento con el cálculo y con los intercambios económicos, ¿ya? Y de allí esta idea de la primacía del valor de cambio, no solo en la teoría del valor en Marx, sino para Simmel en la cultura misma. Todo es transable, todo es conmensurable, ¿ya?
Y Simmel lleva la jaula de hierro que Weber había visto sobre todo en la burocracia moderna y en la burocracia propia de la empresa, ¿ya? La lleva sobre todo a una perspectiva sobre el consumo, porque a Simmel le interesaba la vida cultural y ve el consumo como parte de la vida cultural, ¿ya? Y el consumo, y aquí yo creo que toma prestado un poco, aunque no explícitamente, algo que Marx, en Marx es brillante, que está al final de su capítulo sobre la teoría del valor en el Capital, que es el fetichismo de la mercancía y el dinero. Es decir, cómo a través de el imperio del valor de cambio sobre el valor de uso en Marx, no vamos a entrar en detalle en eso, ¿ya? De alguna manera se fetichiza todo objeto en cuanto mercancía, en cuanto que encarna un valor de cambio que enmascara incluso su valor de uso, ¿ya? Es decir, que todo se vuelve mercancía, la mercancía, hay un fetiche por la mercancía. Es decir, todo queda marcado por la impronta del valor de cambio, de ser un sujeto transable en el mercado, sobre todo. Y que eso se impone culturalmente. Ya, como ya con la idea de fetiche, Marx lo sugería como fenómeno subcultural, aunque no fuera su fuerte, ese campo. ¿Ya? Pero en Simmel está más desarrollado. ¿Ya? Esta idea que habla Simmel del triunfo, la imposición de una cultura objetiva sobre una cultura subjetiva, incluso. Que también tiene que ver con esos procesos de racionalización, esos procesos de la ratio, ¿ya? La alienación en el consumo, porque todos consumimos más o menos lo mismo, ¿ya? Que después va a ser la crítica volcada sobre la sociedad de masas, la sociedad de consumo, la sociedad del espectáculo, etc. Bien, hasta ahí, digamos, dos de los grandes padres fundadores de la sociología, como son Weber y Simmel. Y entramos en lo que nos queda, que lamentablemente no mucho para dar espacio a las preguntas, pero entramos en la teoría crítica, y sobre todo en Adorno y Horkheimer, ¿ya? La teoría crítica, que es propia de la Escuela de Frankfurt. No vamos a entrar con detalle en la Escuela de Frankfurt, porque básicamente comienza en los años, sobre todo en los años 30, ¿ya? Es bastante móvil, porque por los problemas que hay en Alemania después con la emergencia del nazismo se mueve bastante, sobre todo hacia Estados Unidos, y donde los principales exponentes son, entre otros, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, un poco atípico, Hannah Arendt, un poco atípica también, y algunos más, Fromm, un poco atípico, pero que pasan por ahí, ¿ya? Y una cosa muy importante de la teoría crítica, ¿ya? Es como la gran crítica de la modernización dominante, ¿ya? O de las formas dominantes que adquiere la modernidad a través de la modernización. Porque la teoría crítica está inspirada o quiere conservar una vocación emancipatoria. O sea, la crítica tiene por objeto liberarnos de la alienación. Sigue teniendo por objeto liberarnos de la alienación a través de el entendimiento, la conciencia, la claridad, la lucidez, etc. ¿Ya? Es decir, sigue siendo esa la lógica de la crítica, una vocación emancipatoria. Pero lo que ellos ven es que hay relatos de emancipación que han terminado siendo jaulas de hierro, ¿ya? Y que hay que depurar, que hay que entrar a depurar, ¿ya? Adorno y Horkheimer, sobre todo Adorno en este caso, fue un gran crítico de la cultura de masas, incluso se lo tildó como de elitista a veces, ¿ya? De desencantado elitista, fue un gran crítico de la cultura de masas. Todos fueron muy críticos del fascismo, del nazismo. Max Horkheimer fue un gran crítico de la ratio y de lo que él llamó la razón instrumental, ¿ya? Es decir, de la primacía de la razón instrumental por sobre la razón de fines, o de la razón formal por sobre la razón sustantiva, para usar un lenguaje que es más weberiano. Weber habría dicho razón formal versus razón sustantiva, el caso de Horkheimer sería razón instrumental, es decir, esta idea, digamos, de que la técnica se vuelve un fin en sí mismo y termina dominándonos, volcándose sobre nosotros, ¿ya? Ese sería como lo propio de la razón instrumental, como el viejo cuento del golem en la tradición judía, o del Frankenstein, ¿no? De la máquina que se impone sobre el inventor. Ahora, lo que ellos insisten en plantear, Horkheimer y Adorno, sobre todo en el primer capítulo de la dialéctica de la Ilustración, ¿ya? ¿Qué es la Ilustración?
es que esto no es solo un problema fortuito. Es decir, no solo que la ciencia haya ido adquiriendo de manera azarosa o aleatoria, ¿ya?, una especie de deriva hacia la instrumentalización, hacia el dominio, finalmente, hacia proveer incluso a la clase dominante, incluso a la clase dominante o al ejército dominante, ¿ya?, del aparataje para matar, para dominar, ¿no es cierto? Es decir, el uso perverso del progreso científico, que estaría expresado en su máxima elocuencia en el Holocausto. Es decir, cómo maximizar la muerte a través de la técnica, ¿no? Es decir, en el campo de concentración como que era una cosa permanente esa. Y no es casualidad de que ellos, la primera publicación de la dialéctica de la ilustración es de 1944, o sea, están, digamos, aterrorizados por lo que están pasando, ¿ya? Pero lo que dicen es que hay que ir a buscar la explicación de esto más atrás, y que hay una dialéctica de la razón misma en su origen que lleva a esto. Y por eso el tema de la dialéctica de la ilustración. O sea, el objetivo principal de la dialéctica de la ilustración, de este libro de Horkheimer y Adorno, es depurar la ilustración o avanzar hacia una segunda ilustración que sea distinta. No lo lograron. Adorno pretendió refundar de alguna manera una lógica emancipatoria, diferenciadora, en una teoría de la música o una teoría estética, ¿ya?, pero resultó ser muy hermética, muy elitaria, ¿ya? Y recién Habermas, muchos años después, retoma este proyecto con su teoría de la acción comunicativa, ¿ya?, y que habría una razón comunicativa que de alguna manera salvaría a la razón, ¿ya?, de su parte de dominio, a partir de unas prácticas de intercambio de lenguaje democrático, por decirlo así, ¿ya?, de prácticas de lenguaje, de actos de habla, que permitirían, digamos, una razón dialógica, ¿ya? Pero volvamos a lo anterior, a Adorno y Horkheimer, ¿ya?, que la dialéctica de la ilustración dice, no, el momento regresivo está en los orígenes de la razón, ya está ahí el momento destructivo del progreso. Y hacen toda una historia, a lo mejor ustedes ya la leyeron, como en el mito, y parten por Odiseo, ya está contenido el origen del logos, ¿ya? Y el logos es como el logos socrático, después, ya es el origen de la razón, y después hay todo, bueno, y que la ilustración finalmente, ya lo que hace es querer universalizar la razón, bajo el entendido que los usos de la razón pura, la razón práctica, como quieran llamarla, pero que los usos de la razón y el conocimiento verdadero que la razón garantiza, son el motor de emancipación de la humanidad. Es decir, el conocimiento razonante, razonable, verdadero, llevado ya a una extensión cosmopolita, universal, nos va a liberar de la ignorancia y al mismo tiempo nos va a garantizar el progreso social, porque ese conocimiento después también se transforma en técnica, se transforma en capacidad de intervenir sobre la historia, ¿ya?, para garantizar mayores niveles de progreso. La técnica es conocimiento racional aplicado, ¿ya? Y luego vendrá, digamos, la lógica política de usar la razón para las mayores bondades posibles. Entonces esta es la idea de la razón. Pero lo que dicen Adorno y Horkheimer es que hay una trampa en todo esto, ¿ya? Y que la trampa está en que desde los orígenes, y sobre todo en la ilustración, pero ya en Francis Bacon, es decir, ya en los comienzos del espíritu científico moderno, a fines del siglo XVI, principios del XVII, está esta especie de vocación de dominación de la naturaleza a través de la razón y el conocimiento. Es decir, hay una voluntad de dominio de la naturaleza, de sujeción, domesticación y transformación de la naturaleza, ¿ya?, a partir del conocimiento en una especie de utopía de total humanización de la naturaleza. Ahora, humanización suena bonito, pero humanización básicamente, el diseñador Adorno y Horkheimer, básicamente en lo que se transforma es en una tremenda voluntad de dominio, ¿ya?, de dominar. Y que la razón trae incubada dentro de su propio origen, dentro de su propio nacimiento, esta tremenda voluntad de dominio.
que luego se desarrolla muy fuertemente con la técnica, y se desarrolla en varios frentes, ¿ya? Se desarrolla en el frente, digamos, de la técnica del productivismo, ¿ya? La transformación de la naturaleza en bienes elaborados, manufacturados. Se transforma también en dominio a partir de la incorporación, de la racionalización de la destrucción. Es decir, la ratio sirve también para destruir. Y hay uno de los artículos de la dialéctica de la ilustración es sobre Juliette, que es el personaje de una de las novelas largas del Marqués de Sade, ¿ya? Que yo creo que ahí en Sade hay, si uno va al Marqués de Sade y lee Juliette o Justine o la filosofía del tocador o los 120 días de Sodoma, lo que uno lea de Sade, que siempre se repite más o menos la misma estructura, uno ve ya ahí, pensemos que Sade es fin del siglo XVIII, ya ve ahí que algo está pasando con la razón, o con esta especie del conocimiento y las luces. ¿Por qué? Porque lo que hace Sade, como la estructura, digamos, de todas las escenas de las novelas sádicas, o sea, de Sade, donde está el libertino, o los libertinos, que secuestran a las víctimas en algún lugar apartado, las violan, ejercen toda la crueldad que quieren ejercer, ¿ya? Sobre estas pobres víctimas, y luego, un poco menos que las sientan enfrente, ¿ya? Y si primero las han aplastado físicamente, después las aplastan intelectualmente. Y les dan una cantidad de argumentos en que echan mano de las ciencias de la naturaleza, en que echan mano de la ideología de la libertad, en que echan manos del racionalismo filosófico, para justificar lo que han hecho. Es decir, para justificar los actos de mayor crueldad y violencia ejercida sobre un otro, ¿ya? ¿Cuál es el metamensaje o cuál es la ironía en la que Sade incurre cuando plantea esto o cuando monta esta escena? Es decir, ojo, ¿ya? Ojo, la razón da para todo, el conocimiento da para todo. O sea, aquí hay un libertino invocando las luces del conocimiento y la razón, es decir, aquello que me permite discernir del bien del mal, cómo actuar correctamente, etc., para justificar y legitimar plenamente, y sin que además la víctima sea capaz de contestarle, ¿ya? Lo que viene de ser, lo que acaba de hacer. Entonces, Adorno y Horkheimer de alguna manera toman esto, ¿ya? Es decir, toman esto que está en el origen de la razón, que la razón tiene también una neutralidad valórica que la convierte en un riesgo, ¿ya? Lo mismo que la técnica, al final. Entonces, y bueno, y desde ahí van a echar mano de esto para hacer una crítica de la voluntad de dominio, y en primer lugar está la idea de que la voluntad de dominio, que es dominio de la naturaleza, ¿ya? Y ahí viene la utopía de humanizar el mundo, pero que se ha convertido en lo que es hoy, que el principal problema del mundo es precisamente consecuencia de esta ideal de dominio de la naturaleza, ¿no? El cambio climático, el cambio global, el agotamiento de recursos, todo lo que quieran. Es decir, hoy más claro que cuando lo veían Adorno y Horkheimer en 1944. Pero además la voluntad de dominio también implica como fenómeno que se produce y que ya está, según ellos, en los orígenes del iluminismo, el camino de la cosificación del sujeto. Es decir, porque el modelo, ¿ya?, de dominio de la naturaleza también se vuelca, ¿ya?, como modelo de dominio sobre los sujetos. Entonces, esta especie como de objetivación permanente, ¿ya?, de la que hablábamos, ¿ya? Esta idea de hacer el sujeto plenamente transparente a un conocimiento objetivo, asimila al sujeto a un mundo sobre el cual se impone una voluntad de dominio, como ideal. Y por lo tanto también está ahí presente, ¿ya?, en el campo de la intersubjetividad. Y ahí está el momento regresivo, que llaman ellos, o autodestructivo de la ilustración, el momento regresivo, la dialéctica de la razón, que se vuelve contra sí misma. Es decir, esa razón que tenía inicialmente una vocación emancipatoria, las luces nos liberan, ¿ya? El imperativo kantiano, atrévete a conocer, ¿no?, a ser libre, ¿ya?, atrévete a saber, como acto de autoafirmación y como liberación respecto del mito, ¿ya?, es esta fuerza liberadora de la razón, se revierte, y esta es la dialéctica perversa de la razón, no es la dialéctica positiva,
que une conocimiento y emancipación, sino la perversa, que une conocimiento a autodominio, ¿ya? O dominio, y a dominio, o una especie como de dominio, de una especie de metástasis del dominio, ¿ya? Y eso, en eso se centra sobre todo este primer capítulo, ¿ya? Con una historia de cómo esto ocurre, ¿ya? Una historia filosófica casi cómo esto ocurre. Ellos, no sé, quieren resumir 2000 años en esas 40 páginas, 50 páginas, a veces hermético, no tan fácil, no tan claro, porque Adorno y Horkheimer nunca se caracterizaron por ser escritores, por ser filósofos fáciles, ¿ya? Yo diría que este es uno de los textos más bien fáciles comparados con otros incluso. Vayan a leer ustedes, no sé, la dialéctica negativa de Adorno, por ejemplo, que yo todavía no la logro entender. Y entonces tenemos esto, es interesante porque Horkheimer venía de una tradición más marxista que Adorno, ya había escrito su crítica de la razón instrumental. Se supone que este primer capítulo, la dialéctica de la ilustración, es más de autoría de Horkheimer que de Adorno. Adorno venía más como de la teoría estética un poco y de la crítica cultural, sobre todo, ¿ya? Por eso, que es uno de los temas fuertes de Adorno, el capítulo de industria cultural que está en este libro es más de Adorno que de Horkheimer, en cambio, ¿ya? Hay una crítica al capitalismo, al capital, ¿ya? Como el receptáculo, el lugar, digamos, donde se ejerce el dominio, es decir, donde se usa la razón técnica para efectos de la acumulación privada y de la dominación de unos sobre otros, ¿ya? Es decir, este uso, donde, claro, este uso de dominio de la técnica, está también, y también lo plantean ellos, como lo había planteado embrionariamente Weber, quedar como presos de la lógica del productivismo, en vez de que la productividad sea el medio a partir del cual básicamente lo que se va conquistando son mayores niveles de bienestar y felicidad compartidas, ¿ya? Que era el viejo mito protoindustrial, es caer presa del productivismo. Y aquí traigo a colación el libro que se hizo bien popular de Byung-Chul Han hace poco, hace unos años, La sociedad del cansancio, ¿ya? Que nos convertimos incluso nosotros mismos en autocancerberos que nos vamos exigiendo cada vez más en una lógica productivista. De los poderes económicos que se imponen sobre los sujetos, ¿ya? Y del dominio de la sociedad sobre la naturaleza como un problema, ¿ya? No como una conquista. Claro, siempre fue visto como una conquista, es decir, ya desde la Biblia, ¿no? Someter la tierra, recoger sus frutos, esta idea de humanizar, o esta idea, digamos, antropológica de que el ser humano es el único, ya que tiene la capacidad, frente a cualquier otro animal, de transformar su medio en su beneficio. Y lo que va a plantear también Adorno, aquí y Horkheimer, porque ellos también están como insertándose, están viendo la sociedad norteamericana, una sociedad norteamericana que empieza a emerger o surgir de la Segunda Guerra con los 30 gloriosos años de progreso, ¿ya? Donde hay una especie de movilidad social ascendente, y donde las masas que tradicionalmente, ¿no es cierto?, estaban desprovistas del consumo de masas, empieza a producirse este fenómeno de consumo de masas, ¿ya? Sobre todo movilidad en el consumo, y está esa frase entonces que ellos dicen: mientras el individuo desaparece frente al aparato al que sirve, este aparato le provee mejor que nunca. Es decir, está cada vez más como sumergido en las metas de productividad, ¿ya? Y totalmente dedicado a eso. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, esa máquina que lo somete, sin embargo, produce una cantidad de cosas que le permite luego salir a la calle y comprar cosas que antes no podía comprar, obviamente, ¿ya? Que es una idea bastante distinta al concepto de alienación en Marx, que decía que más bien el trabajador producía y luego no podía consumir. Lo que producía se le enfrentaba como algo ajeno. Bueno, pero no vamos a entrar en eso. Ahora, de todas maneras, Adorno y Horkheimer, claro, parecen apocalípticos, y al final yo creo que un poco lo fueron, ¿ya? Y la teoría crítica siempre está al borde de una teoría apocalíptica, siempre está al borde, pero no es su afán, siempre trata de aclarar de que está inspirada en la idea de preparar un concepto positivo. Ellos quieren un concepto positivo de la ilustración, que la libere a la ilustración de esa cautividad en que está
en la idea del ciego dominio. El dominio es ciego, ¿ya? No ve, no ve. Le falta lo que... las luces, curiosamente, ¿ya? Y también, yo creo que es interesante en este libro, a que haya un capítulo que yo diría que es bastante pionero, ¿ya? Que después en los años 60 va a tener mucho desarrollo, que es el capítulo que sobre todo elaboró Adorno sobre la crítica de la industria cultural. Adorno va a hablar sobre la fetichización de lo existente, ¿ya? Y el poder de la técnica aplicado a la cultura, que esa es la gracia de la industria cultural. ¿Ya? En la industria cultural es la cultura devenida técnica, sobre todo. ¿Ya? La cultura hecha técnica, que según el propio Adorno, que este sería el drama de la cultura, ¿ya? Es que, porque por un lado, y esto es lo que después va a tener mucho desarrollo, por un lado, digamos, la producción técnica de las expresiones culturales hacen posible que las expresiones culturales salgan ya del lugar confinado, del museo o de la universidad o de la cámara de conciertos, ¿ya? Para estar al alcance de muchos, es decir, tiene una posibilidad de reproducción en gran escala. Y ahí viene también el famoso estudio de Benjamin sobre la fotografía, crítico, la pérdida de Laura. Pero, y entonces uno podría decir que las industrias culturales ponen la cultura al alcance de todos, pero Adorno, que es un escéptico y que es un elitista un poco, va a decir no, no es que pongan la cultura al alcance de todos, sino que pasan la cultura por la mediación de la industria. ¿Ya? Y al pasar la cultura por la mediación de la industria, lo que queda como huella dominante es lo industrial y no lo cultural. ¿Ya? Es decir, esta reproductibilidad, esta masificación, esta banalización también, esta trivialización, esta idea, digamos, de subordinar la producción cultural a la demanda de masas, ¿ya? Y viene toda la crítica a la industria del espectáculo, a la emergente, a la naciente televisión, etcétera, etcétera, ¿ya? Y viene el libro de Umberto Eco del año 62, creo, Apocalípticos Integrados, y tantos otros. Dice también, o sea, otro elemento que creo que es importante, bueno, y todo esto tiene, no es que Adorno y Horkheimer se reclamen herederos de Nietzsche, incluso son críticos de Nietzsche, ¿ya? Pero esta idea, digamos, de una racionalidad que se vuelve contra sí misma, un optimismo histórico que termina siendo, revirtiéndose en una especie como de alienación cultural, de alienación del sujeto, ¿ya? Igual en Nietzsche no está planteado eso con esas palabras, pero sí está planteado como en la genealogía esta idea como un discurso puede de alguna manera ser utilizado y revertido con fines de domesticación, de dominación, de dominio, etc. ¿Ya? Y ahí sus advertencias y sus sospechas respecto del logos, respecto de la razón. Otro elemento que me parece importante que está en este primer capítulo que estaba ahí en la bibliografía de Idea de la Ilustración, y que también yo diría que es una idea que se repite en la teoría crítica, ¿ya? Es que ellos dicen que la ilustración opera según, le llaman el principio de identidad. Es decir, que no soporta lo diferente, no soporta lo desconocido. Es decir, dice, la ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Las conoce para manipularlas. Y el dominio se convierte en principio de todas las relaciones. Esta es la enfermedad de la razón que se toma la cultura europea. Sí, Europa siempre es su centro, ellos son etnocentristas, ingenuamente, pero lo son. ¿Ya? Pero esta idea, digamos, de que cuando algo se sale de esta ratio conmensuradora, manipuladora, ¿ya? Que hace que todo quede homogenizado bajo la lógica del dominio, ¿ya? Es algo frente a lo cual uno se vuelve hostil, ¿ya? Algo que es rechazado, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que está, y aquí habla de una especie de principio de identidad, de un principio de identidad no en el sentido lógico de la palabra, no el principio,
principio de identidad aristotélico, ¿ya? De que una cosa es idéntica a sí misma, sino un principio de identidad que es no tolerar aquello que se sale de la lógica de dominio, ¿ya? Aquello que se muestra como distinto. Y creo que esto es interesante porque está planteando de manera anticipada ya un elemento que después sí va a ser parte de la discusión sobre la democracia, la cultura, y va a estar en la filosofía, y que eso que tiene que ver con la lógica de identidad y diferencia, ¿ya? Con todo el tema de la diferencia. Entonces, como que están planteando que las luces, la ilustración, esta razón de dominio, ¿ya? Es renuente a la apertura a la diferencia, porque está como toda convergiendo en un principio único de dominio. En dominio que además implica alienación. Aquí vienen las palabras que son como mantram de la teoría crítica: cosificación, alienación, abstracción, racionalización, enajenación, reificación, todas riman además, ¿ya? Pero que son las palabras con que remata la crítica siempre, ¿ya? Bien, yo creo que con eso, considerando la hora, nos queda una media hora, 35 minutos como para observaciones, comentarios, preguntas, etc. Podemos entonces abrir la conversación. Vamos a ver cómo está esto. Cómo era el tema de las manitos. Que siempre se me olvida. Hay que buscar en participantes. Eso, en participantes, ¿no? En participantes. Queda abierto entonces ahora para comentarios, para preguntas, para críticas también, ¿ya? No sé si alguien quiere comenzar. Partimos entonces por Omar Daza, que ha pedido la palabra. Creo que está Violeta primero. ¿Ah, sí? ¿Violeta? Ya, No, parece que Omar es primero. ¿Omar es primero? Ya, bueno, está bien. Esta cuestión. Ok. No, o sea, súper breve. Primero quería comentar que me han estado gustando muchísimo las clases, así que, bueno, muy interesante, agradecerle por esa parte. Ya. Y la pregunta tiene que ver con conectar algunas de las ideas que decía al principio sobre la mística del desenmascaramiento. Me interesa consultar cómo se puede confrontar ese contenido, esas ideas críticas con la sociedad del espectáculo, donde de alguna manera los contenidos críticos se vacían de contenido. Entonces me interesa consultar si tienes de alguna manera qué valor se podría rescatar, o realmente se puede rescatar un valor, y cuál sería. Ya. Mira, voy a hacer un par de consideraciones al respecto, ¿ya? La primera es la siguiente, es que me faltó ver al autor de la teoría crítica que serviría para hablar de esto, y que estaba en una última lámina ahí, que es Marcuse, ¿ya? Que es al mismo tiempo un optimista y un pesimista, ¿ya? El Marcuse de Un ensayo sobre la liberación es el Marcuse que de alguna manera acompaña los movimientos juveniles, estudiantiles en Estados Unidos, y luego el mayo del 68, y se convierte en un referente filosófico de las revueltas, la contracultura, ¿no es cierto?, el cuestionamiento radical de la sociedad. Pero también Marcuse, el Marcuse que está en El hombre unidimensional, sobre todo, este otro Marcuse, lo que plantea es la tremenda capacidad o resiliencia o capacidad que tiene el capitalismo a través de sus mercados, sus industrias culturales y todo, para reciclar o reconvertir aquello que es contracultural, ¿ya?, en fetiches, en objetos mansos de consumo, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, un poco, la sociedad del espectáculo, ¿ya? La sociedad del espectáculo, de las industrias culturales, ¿no?, tiene esta capacidad de convertir lo que podría ser contracultural, o lo que podría ser del orden de la diferencia, o lo que podría ser del orden de la revuelta, ¿ya?, en tema de consumo, en espectáculo, ¿ya? Y en ese sentido, lo que quiere hacer Marcuse como desenmascarador, en ese sentido, ¿ya?, es
mostrar de alguna manera cómo, o sea, cómo el mercado capitalista avanzado, pero bueno, en este caso él piensa sobre todo en el país que vive, él es profesor en la Universidad de San Diego, en California, ¿ya? En este capitalismo avanzado ya, en los años 60, o con industrias culturales bien consolidadas, ¿no es cierto?, hay un, si se quiere, un enmascaramiento de lo que se puede presentar como potencial de cambio, bajo el formato de objetos de consumo fácil, ¿ya? Bajo el formato de cuentos bien contados, bajo el formato de películas bien vendidas, bajo el formato del afiche en la pieza del adolescente, ¿ya? Que de alguna manera con eso siente que está haciendo algo, no sé, ¿ya? Y el desenmascaramiento marcusiano, ¿ya?, va en sentido opuesto, va en el sentido de precisamente mostrar el efecto fetichizador que tiene la industria del espectáculo, ¿ya? Ese es como el lugar. Pero también Marcuse participa de una épica, ¿ya?, que está en el movimiento estudiantil, que está en el movimiento juvenil, que es una épica libertaria, ¿ya? Y en esa épica libertaria, a ver, hay por un lado, sí, esta idea, digamos, de desenmascaremos, sobre todo en Estados Unidos, en los años 60, si uno va a ciertos elementos como el movimiento pacifista, el movimiento de los derechos civiles, el movimiento hippie, el Beat Generation, el rock en sus orígenes, y después, sobre todo en los años 60, ¿ya? Y el tipo de recital del riot rock y el acid rock, etc. Es decir, todo esto es una gama, una malla de elementos en los cuales eventualmente se está cuestionando radicalmente una cultura burguesa, ¿ya? La cultura burguesa que tiene que ver con el conformismo, que tiene que ver con complacerse en el aumento de la capacidad de consumo como promesa de felicidad, ¿ya? Se está cuestionando eso, ¿no? Esta idea como de vidas que terminan siendo vidas embotadas, restringidas, desconectadas, ¿ya? Rutinarias, alimentadas por la bonanza material, ¿ya? Y por otro lado, la moral victoriana que sigue ahí metida entre medio, ya la moral puritana que sigue metida ahí. Entonces, y por otro lado la sociedad de masas, con sus formas de alienación. Entonces, hay todo un movimiento que viene sobre todo desde la juventud, pero también viene desde los movimientos afro, con los movimientos sociales, los principios del feminismo, ¿ya? Ahí, y la música, como gran herramienta, ¿no? El rock, sobre todo. Aparecen como hay los movimientos pacifistas, que son fundamentales, sobre todo en el mundo universitario, aparecen como cuestionadores. Y entonces, claro, todavía hay una mística de desmistificación-movilización. Se está desmistificando, se está atacando, ¿ya? La moral burguesa que subyace al modelo cultural dominante, y lo que se desmitifica es la conformidad y la renuncia a la vida propiamente tal, ¿ya?, que hay en ello. Se está desmistificando la moral puritana, mostrando que tras ella hay una represión del deseo, una represión del instinto, ¿ya? Marcuse usa a Freud en plan, digamos, de trascender la represión del deseo también, ¿ya? Y en el caso de Marcuse, él ve la salida, o él insiste en una salida mucho más estética, y ahí recupera un poco la teoría estética de Adorno. Es decir, porque Marcuse no apuesta tanto al marxismo, en el sentido de que sí, por un lado tenemos que tomarnos las fábricas, tenemos que cambiar las relaciones productivas, pero por otro lado eso no basta, porque seguimos sometidos al imperio racionalizador de la técnica, y la manera de resistir ese imperio racionalizador de la técnica es por el lado de la estética, es por el lado de la sensibilidad, es por el lado de la música, es por el lado de nuevas formas de sentirnos, ¿ya? Estética en el sentido de sensaciones. Está la droga también como promesa emancipatoria o expansiva en el momento, ¿ya?
Entonces, claro, por un lado, la industria la sociedad del espectáculo opera como una especie de neutralización de lo revulsivo, ¿ya? A través del fetiche, a través de la domesticación, de la contracultura. Pero por otro lado, digamos, hay una mística de desenmascaramiento reemergente ahí, ¿ya? Desde el lado como de, yo diría, juntar a Marx con Rimbaud. O sea, si Marx, la máxima era transformar las estructuras productivas, transformar el mundo, en Rimbaud era más bien cambiar la vida, poetizar la vida, ¿ya? Abrirla a nuevos campos de sensibilidad, en oposición a la ratio, ¿ya? Bueno, me fui un poco de la pregunta original, pero no importa. Gracias igual. Ahora sí. Gracias, profe. Yo no tengo, así tengo palabras pedidas aquí. Estaba Violeta, ¿no? No, sigo yo. Sí, Violeta. Buenas noches. Tengo 3 preguntas, tengo mucho más, pero empecemos con estas 3. El pensamiento contemporáneo, en su gran parte, es un pensamiento de desutopización. La caída, desutopización, sin utopía. Ok, sí. La caída de las grandes ideologías genera, prácticamente se trata de un puro devenir. Entonces, esta desutopización genera, tal como dice Nietzsche, un vacío, y tal como dice también Roberto Espósito en las categorías del bien político, la vida sin utopías sería simplemente insoportable. Yeah. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Vivir en este vacío o en este mismo vacío buscar nuevas utopías. Bien. Sigo con 2 preguntas más. Ya, ok, sigamos con las otras. La liberación que ha sido desarrollada y pensada como autonomía, resistencia, cuidado ese de sí, hasta Rancière va un poco ese más allá y dice que la libertad es como la palabra, no se pide, se toma por asalto. Entonces, ¿qué tipo de resistencia, qué tipo de liberación hoy, considerando que un planteamiento político no se puede reducir, sería muy simplista reducirlo a un programa político de acción? Y una tercera pregunta, el desmascaramiento o develación de que hablaba Heidegger, cómo pensarlo junto con la idea de Deleuze, que no hay profundidades, no hay apariencias, hay simplemente planos de inmanencia. Qué buena. Bien, ya. ¿Está entretenido, no? No, por ahora estos 3. Sí, no, si tenemos para rato con esto. No, tengo mucho más. Ya, pero bueno. A ver, la primera sobre el tema de las utopías, ¿ya? El tema de las utopías tuvo un periodo de discusión fuerte entre los años 70 y 80 del siglo pasado, ¿ya? Porque por un lado vino la crisis de las utopías, es decir, la caída del muro, pero desde ya antes el desprestigio de los socialismos reales, ¿ya? Había producido como una especie de desertificación utópica, de la misma manera, digamos, como se había enfriado el entusiasmo de los movimientos de los años 60 también, ¿ya? Es decir, todo el movimiento que podía ser de comunitarista, o esta idea, digamos, de las utopías del deseo, o de las utopías estéticas, de la sensibilidad, ¿ya? Al estilo de Marcuse, también fueron como cayendo en esta especie como de desencanto frente a este como rumiar incesante de la ratio que todo lo terminaba, digamos, combustionando dentro de sí, ¿ya? Y el tema de las utopías, además, yo no sé si por un equívoco histórico se interpretó que la caída del muro, y por lo tanto de los socialismos reales de por sí, y del proyecto socialista en cierta medida, ¿ya? Era sinónimo de fin de todas las utopías,
¿ya? Pero yo no sé si es un malentendido histórico o fue que el socialismo y el comunismo tuvieron una inédita capacidad histórica para absorber en un momento todas las pulsiones utopizantes, o las más principales, y una vez que cayó como utopía, se cayeron todas, ¿ya? O sea, se desaguó la bañadera con la guagua adentro, entera. El hecho es que ya entre los años 70 y 80 hubo como 2 o 3 elementos importantes. Un primer elemento era la crítica a la función utópica, que partió con la obra de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, que inspiró mucho a Hayek después, ¿ya? En la filosofía neoliberal, que no es tan simplista, ¿eh? como uno cree, digamos, ¿ya? Pero que venía de toda una crítica incluso a la república platónica, a la utopía platónica, ¿ya? Pero después por extensión a las utopías del siglo XX, las utopías, y decían que de alguna manera ellos eran como herederos de Orwell, ¿ya? Del Orwell de 1984, pero también del Orwell de Animal Farm, digamos, en el sentido de que todo orden, o toda orden que se pretende total, ¿ya? Termina siendo un orden totalitario. Y que el problema de la función utópica es que siempre recaía en esta idea de ordenamiento exhaustivo de la sociedad, como un mito de la razón, que se podía racionalizar exhaustivamente la sociedad, ¿ya? Para garantizar su máximo bienestar y progreso. Y que el socialismo era hijo de este mito, del mito, un poco un mito ilustrado también, y que por lo tanto las utopías le hacían un flaco favor a la democracia, ¿ya? Y a la vida colectiva, porque imponían desde un ideal futuro, ¿ya? Un sojuzgamiento presente, una dominación presente, una regimentación de la vida. Entonces aquí vino como toda la crítica a la utopía. Frente a eso hubo una reacción también, que era que la función utópica no era una función de hiperracionalización de la vida colectiva, sino que la función utópica era fundamentalmente, primero que nada, basada en un principio de esperanza, ¿ya? Es decir, que alimentaba, y eso con la herencia de Bloch, sobre todo, es decir, como la utopía se legitimaba en la medida que, que trasuntaba una visión optimista de la historia, ¿ya? Una visión optimista de la historia, y un lugar adelante, allá adelante, digamos, en el que creer. Y por otro lado, además de eso, de tener esa función de esperanza, tenía la función de marcar un horizonte de orientación. Es decir, la utopía había que entenderla como un referente trascendental, no como un orden al cual se iba a llegar propiamente tal, sino como un trascendental que tenía una función orientadora, igual como en el conocimiento, digamos, los principios trascendentales, ¿ya? Y esa fue una discusión que no se zanjó para un lado o para otro. Por supuesto, la ideología dominante fue la neoliberal, ¿ya? Pero uno no renuncia básicamente a esto de tener principios orientadores o un horizonte hacia el cual encaminarse, ¿ya? Que eso lo voy a tomar después para la segunda pregunta, ¿ya? Con el tema de la liberación hoy día. Ahora, esto de que qué hacemos sin utopías y con el espacio vacío. Bueno, hay un pensador, no sé si han leído, que es Mark Fisher, un pensador británico, sociólogo, filósofo, bloguero, musicólogo, punk, de todo, que se suicidó en el año 2017 por una mezcla de depresión propia y depresión respecto del mundo, que planteaba que el problema hoy día no era que estuviéramos pegados, o sea, que no es como que hiciéramos un duelo por algo que se perdió, sino que hacemos un duelo por futuros que hubieron en el pasado, ¿ya? Futuros que hubieron en el pasado, no presentes que hubieron en el pasado, no realidades efectivas, ¿ya? Sino que en el pasado hubo una embriaguez de futuros y lo que perdimos fueron los futuros del pasado, ¿ya? El futuro de la socialdemocracia era extenderse hacia un tipo de socialismo humanitario,